cualquier país del mundo en Bolivia y cualquier representación de Bolivia en cualquier lugar del mundo respeta los conductos diplomáticos, y no por una imposición nuestra, sino por una convención internacional que es la Convención de Viena, a propósito de las relaciones entre países. Bien, a propósito del tema de injerencia en asuntos internos del país, el presidente escribió un Twitter en las pasadas horas precisamente sobre el tema y sobre todo la injerencia por parte del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan. ¿Qué escribió el presidente? ¿Qué doble moral de Brennan? Toma acciones de conspiración y ahora pide reunión. No somos de esa cultura, escribió el presidente Evo Morales. Muy bien, y precisamente sobre este tema es que vamos a hablar en este bloque y le vamos a dar la bienvenida también desde Santa Cruz de la Sierra al analista político Hugo Moldis, que está con nosotros ya desde allá para analizar un poco todo este tema de injerencia política en asuntos internos de los países, no solamente de Bolivia, decía, sino también de la región, porque ahora se van destapando muchas cosas y sabemos que estos personajes que estuvieron en nuestro país o que están todavía en nuestro país han tenido mucho que ver en situaciones de otros países de la región. Hugo Moldis está con nosotros. Hugo, ¿cómo está? Bienvenido al Pueblo es Noticia. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, a ver, un poco para contextualizar, luego que se supo de esa reunión secreta primero, porque no se la dio a conocer de manera pública, se han escuchado respuestas de manera inmediata de parte de las personas que han estado involucradas en este caso, del expresidente Carlos Mesa, que decía que le estaban espiando o que más bien en este caso había una labor de espionaje sobre el tema, por un lado. Por el otro lado, Hugo, la Embajada de los Estados Unidos ha emitido un comunicado que a la letra, y menciona la parte que más resalta, dice: la Embajada de Estados Unidos desea comunicar que en efecto el señor Peter Brennan realizó una visita de cortesía al expresidente Mesa para despedirse y presentarle a los nuevos funcionarios de la embajada. Comienzo por esta parte porque don Carlos Mesa es un funcionario público. Nos gustaría el análisis de criterio, por favor, Hugo, tomando en cuenta que es el vocero de la demanda marítima y tiene también funcionarios que han sido cedidos por la Cancillería para trabajar el tema de la demanda. Es un funcionario público, don Carlos Mesa, por un lado, y por el otro lado, esto que señala el comunicado de la embajada, correspondía presentarle a don Carlos Mesa los nuevos funcionarios que van a venir a la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Por supuesto que no, Iván. A ver, la respuesta en comunicado de la Embajada de Estados Unidos a propósito de estas visitas de cortesía me recuerdan mucho a la cena que tuvo el ex encargado de negocios Larry Memot con el señor Jacobo Ostreicher días antes, en que desde la propia Embajada de Estados Unidos, a través de Shadrach, que era el hombre de la CIA en Bolivia, el hombre que comandaba el equipo CIA en Bolivia, organizaron una cena días antes de que Jacobo Ostreicher, reitero, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, saliera ilegalmente por carretera hacia el Perú y desde el Perú abordara, con la complicidad de los hombres CIA en ese país, un avión un vuelo comercial hacia los Estados Unidos. ¿Sí? Eso como introducción, Iván, para darnos cuenta de cómo Estados Unidos permanente y sistemáticamente realiza acciones abiertas y encubiertas de injerencia y de conspiración en el país. Sobre el presidente Mesa recibe recursos económicos con los cuales incluso ha contratado a alguna gente, no sé si todavía seguirán en la cantidad inicial, que eran 2 personas,
que recibían también un sueldo del Estado boliviano, apoyando su vocería a propósito de la demanda marítima. El solo depender de la Cancillería, así sea específicamente en el tema de la vocería por la demanda marítima, lo convierte al señor Mesa, como a cualquier otro funcionario y de cualquier nivel del Estado, lo convierte en una persona sujeta de derechos y obligaciones. Y en las obligaciones está en el dar cuenta a sus inmediatos superiores cualquier actividad de carácter político o de carácter diplomático. Es decir, no solo que el señor Mesa tuvo que haber rechazado cualquier reunión con el encargado de negocios Peter Brennan, sino que además tuvo que haber dado parte de esa invitación a la Cancillería. Y la irregularidad y la que comete Mesa es por doble partida, porque aún después de su, entre comillas, encuentro de cortesía, el señor Mesa tuvo que haber informado a la Cancillería sobre el alcance de esa reunión. Entonces, hay un comportamiento, al menos irregular, poco ético, no solo del presidente Mesa, quien finalmente le tiene que rendir cuentas a la Cancillería boliviana y que da cuenta mucho de las cosas que dice pero no hace el señor Mesa, que permanentemente trata de presentarse ante el país como una suerte de juez moral, ¿no? Como si fuera un magistrado moral sobre las cosas que las hace o no las hace bien el gobierno boliviano. Y está claro que comparto la posición del presidente Evo en términos de la doble moral de Peter Brennan, pero esa doble moral es una política de Estado, no es una cosa aislada. Se la conoce también en el mundo de la geopolítica como la estrategia de la doble riel. Estados Unidos aparenta sujetarse a normas de conducta y a estilos de las relaciones internacionales, pero por el otro lado, que es lo más importante en su historia, desarrolla acciones de subversión, de injerencia, de conspiración, a veces abiertamente, a veces de manera encubierta. Así que ese es el contexto en el que tenemos que leer lo que está sucediendo hoy, ¿no es cierto?, con esta, entre comillas, despedida del encargado de negocios Peter Brennan. Para hablar un poco en facilito y para que la población nos entienda, es como disimular algo así, porque, vea, el señor Brennan se reúne con el señor Carlos Mesa. El señor Brennan se reúne en oportunidades cuando todavía era encargado de negocios con el señor Samuel Doria Medina, con la alcaldesa Chopetón, con el señor Revilla. Se reúne con periodistas de una línea muy dura y opositora al gobierno nacional, porque tenemos las fotografías de las reuniones que sostuvo. Luego de todas esas reuniones, durante todo este tiempo, Hugo, se reúne con el señor Mesa al final, y luego, como para disimular, pide una reunión con el presidente Evo Morales. Fue bien claro el presidente en su cuenta Twitter al decir: nosotros no somos así, qué doble moral. Pero estas reuniones con diferentes sectores, con diferentes personalidades de la oposición, ¿qué nos hacen pensar en una estrategia de injerencia de asuntos internos en nuestro país, cuando, peor, vemos una oposición que no propone absolutamente nada para el país? A ver, Ivonne, voy a parafrasearlo al Che a propósito del 50 aniversario de su caída en Bolivia. En uno de sus textos más famosos a propósito de la táctica y la estrategia de la revolución latinoamericana, el Che decía en el último párrafo de ese texto que hablar de la historia de América Latina es hablar de la historia de la injerencia de los Estados Unidos en América Latina. Pues bien, Bolivia no es la excepción. Hablar de la historia de Bolivia es hablar también de la historia de la injerencia de Estados Unidos en Bolivia. Yo solamente recomiendo leer la enciclopedia que coordinó el exministro de la presidencia, Juan Ramón, que es bastante
reveladora sobre esa historia de los Estados Unidos y su injerencia en nuestro país. Pues bien, Estados Unidos nombra a partir de determinadas políticas los perfiles de sus embajadores o encargados de negocios para cada uno de nuestros países. La política de Estados Unidos en el primer periodo del gobierno del presidente Evo, estoy hablando 2006-2009, fue la de la confrontación, el choque, la división territorial del país, es decir, fue una acción frontal de los Estados Unidos a través de su embajador Philip Gorbea, que fue, como todos recordarán, expulsado de manera soberana y digna por el Estado boliviano, por el presidente Evo Morales. Hubo otro encargado de negocios, porque ya no había embajador, sino encargado de negocios, que es Larry Memot, que es en realidad la transición a la llegada de Peter Brennan. En esa transición, que es bueno que lo sepa el ciudadano y la ciudadana, los servicios secretos, los organismos secretos de los Estados Unidos se imponen sobre la gestión que quería que sea mucho más política del entonces encargado de negocios Larry Memot. Por eso, sin embargo, se realizan dos acciones de clara injerencia de los Estados Unidos a través de sus organismos de inteligencia. La primera es en mayo del 2013, cuando llegan de manera ilegal desde Panamá en un vuelo comercial de Copa, dos agentes de la DEA con profunda conexión con la Central de Inteligencia Americana. Estoy hablando de David Wayne Pais y de Bert David Castorino. Ambos vienen con la intención, y por eso vamos a ver que aquí no hay casualidades, con la intención de encontrar, entre comillas, información que supuestamente ligara a algunas autoridades bolivianas en actividades de narcotráfico, ¿sí? Viene específicamente para eso en mayo del 2013. La segunda acción conspirativa de los servicios secretos por encima de la propia voluntad del encargado de negocios tiene que ver con la fuga de Stroessner el 2013 también, ¿sí? El señor Larry Memot no es que se opusiera a las acciones de la injerencia norteamericana ni a las acciones encubiertas de la CIA en Bolivia, no es que se opone, termina siendo funcional esa estrategia, aunque tiene varias reservas, porque él quería priorizar el accionar político. Y bueno, y el señor Sadrek se hace cargo de la operación, logra la fuga de Stroessner. Esto le cuesta esta suerte de insubordinación al predominio de la CIA en Bolivia, le cuesta al cargo al señor Larry Memot, quien es notificado de que tiene 9 días para regresar a su país. Y sale en el tiempo previsto, pero no solo sale él, sale acompañado de Michael Ferguson, que era el segundo hombre de la Embajada de Estados Unidos, que se lo hace responsable de la oficina política en algún momento determinado, se lo hace responsable en desmedro del señor Sadrak, que era el que jefaturizaba la CIA, la estación, como se llama, la estación CIA en Bolivia. Cuando sale Larry Memot, vienen en los próximos 4 días auditores del Departamento de Estado con la supuesta sospecha de que hubo malos manejos del señor Larry Memot en la Embajada de Estados Unidos. Pero eso era en realidad una cortina de humo que lo que hacía es justificar la salida de Larry Memot, el ingreso de no más de 2 meses de otro funcionario de Estados Unidos, que es el que le prepara, entre comillas, la cama, le prepara el camino al señor Peter Brennan. Ahora, muy bien, ¿cuál es la política de Estados Unidos a partir del señor Brennan? Es lo que se le llama la subversión ideológica. Es hacer exactamente lo que usted está diciendo, Iván.
hacer contactos, entre comillas, inofensivos, de diversas maneras. La diplomacia del pueblo a pueblo, por ejemplo, que ha desarrollado el señor Brennan con los cocaleros de los Yungas, con algunos dirigentes en la zona del altiplano boliviano, principalmente la provincia Omasuyos y Achacachi. No sé si le dice algo Ivonne. Es decir, no me parece que haya mucha casualidad en que sean precisamente en estos sectores, algunos cocaleros de los Yungas y alguna gente en Achacachi, que hayan pretendido usar movilizaciones de la población para afectar la imagen del presidente Evo Morales. Esa es la diplomacia del pueblo a pueblo. La segunda acción que ha venido haciendo el señor Brennan es la de ir articulando a la oposición de distinta manera. Habrá que hacer las indagaciones precisas para ver cuál es el papel que ha cumplido el señor Brennan en la articulación de la oposición a través de su primer comunicado hace varios meses. Y tercero, que es lo más importante, me lo reservé para el final, ciertamente, es el caso Zapata. El señor Brennan fue el gran articulador de la operación político-mediática, de la conspiración político-mediática hacia el referéndum del 21 de febrero del 2016, cuyo objetivo central fue no solo impedir la victoria del sí y por lo tanto habilitar al presidente Evo a partir de la reforma del artículo 168 para una nueva candidatura el 2019, sino que el otro objetivo fue iniciar el camino para afectar la imagen del presidente Evo Morales. Estrategia que a mi juicio no ha concluido, estrategia que continúa. El gran articulador de eso es Peter Brennan. El punto de arranque es su reunión en diciembre del 2015 con el señor Carlos Valverde, con el señor Manuel Suárez, en el Hotel Los Tajivos, ahora de propiedad del señor Doria Medina. Habrá que indagar si ya en ese momento las negociaciones de transacción de ese hotel ya estaban en pleno desarrollo. Por consiguiente, el señor Brennan reúne el perfil que ya lo usó en Costa Rica como el 2007 y era ministro consejero. No era embajador, era ministro consejero, y lo usó también a partir del año 2004 en Nicaragua. En el año 2007 usó estas acciones de conspiración para las cuales él está muy preparado para obligar al entonces presidente Óscar Arias de Costa Rica a enviar policías para entrenarse en el Comando Sur. No se olviden que en Costa Rica no hay Fuerzas Armadas. Prácticamente chantajeó al señor Óscar Arias para que enviara policías al Comando Sur, salvo el peligro o el riesgo de perder el apoyo norteamericano. Similar método utilizó en Nicaragua cuando quitó la asistencia de 2.3 millones de dólares si el presidente Bolaños, en ese momento en el gobierno de Nicaragua, no desmantelaba al ejército sandinista de liberación, ¿sí? Al ejército sandinista, a las Fuerzas Armadas sandinistas mejor, ¿no? Si no las desmantelaba de todo el equipamiento que el sandinismo durante casi 10 años había logrado pues fortalecer a sus Fuerzas Armadas. Así que estamos hablando de un encargado de negocios que lo que hace es promover acciones encubiertas de subversión ideológica, de injerencia, de conspiración, relacionándose no solo con partidos, sino con las llamadas plataformas ciudadanas y provocando, ¿no es cierto?, una serie de acciones, no solo contestatarias, porque finalmente la gente tiene todo el derecho de no pensar como se piensa en el gobierno, se piensa el presidente Evo, pero ese no es el problema, sino de socavar con métodos no democráticos y con financiamientos no democráticos la imagen de ese presidente. Yo quiero terminar esta parte haciendo referencia a que el señor Brennan no solo que es el responsable de la gran telenovela
mediática y política que afectó al presidente Evo en el referéndum del 2016 y que sigue en curso, esa estrategia de afectar la imagen, sino que además es el gran promotor de la presencia de representantes de oficinas, de agencias más bien de la conspiración que no tienen oficina en Bolivia. Estoy hablando, por ejemplo, del NDI. Al señor Brennan hay que preguntarle con qué motivos, con qué razones y cuántas veces él ha apadrinado la presencia del señor Víctor Hugo Rojas, de origen costarricense, y la presencia del señor Francisco Herrero en Bolivia, antes del referéndum, después del referéndum, Iván e Ivonne, hace no más de un mes en Bolivia. Ambos señores tuvieron reuniones también con sectores de la oposición en la ciudad de Santa Cruz. El gran padrino de esas visitas no oficiales e irregulares de agencias que no tienen su oficina registrada ante el Estado boliviano es el señor Peter Brennan. ¿Quiénes son estas personas que acaba de mencionar usted? Víctor Hugo Rojas de Costa Rica y Francisco Herrero. Nos gustaría un poco la descripción, cómo trabajan. Un segundo elemento, cómo trabajan en coordinación precisamente con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Sectores de la oposición dicen que esto es una cortina de humo, que esto es un fantasma, que más bien lo que se quiere es perseguir a los opositores, que hay un terrorismo de Estado. ¿Hacia dónde se está caminando, tomando en cuenta que vienen elecciones hacia el 2019 en Bolivia? Hay sectores sociales, hemos visto varias manifestaciones a lo largo de estas semanas pasadas, en diferentes departamentos que van a continuar la próxima semana en Santa Cruz, en Potosí el próximo lunes, concentraciones masivas que piden que el presidente pueda postularse el 2019 a una nueva elección. Eso está tratándose en el Tribunal Constitucional. Lo pongo sobre la mesa por el escenario que tenemos en Bolivia, Hugo, y por estas declaraciones que están realizando sectores de la oposición. Es lamentable la posición de la oposición. Es decir, lastimosamente, y esto no es nuevo en nuestra historia, no tenemos políticos que embanderan el neoliberalismo, que reivindican el neoliberalismo, que lo hagan desde una posición mucho más nacional y mucho más patriótica, y develan su carácter antinacional, antiboliviano, antipatriótico, al salir en defensa, era previsible, de un encargado de negocios que saben bien que lo que quiere es evitar la continuidad del proceso de cambio, quiere evitar por todos los medios posibles la candidatura del presidente Evo en las elecciones del 2019, y que desarrolla hoy una política, obviamente concebida desde los Estados Unidos, una política hacia el país que es parte de la política global hacia los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. No es una excepción. Tiene un matiz en el sentido de que refuerza esta posición de injerencia y de acciones de conspiración encubiertas, porque lo que tratan es de golpear la imagen no solo del presidente Evo en términos de su repostulación para el 2019, sino tratan de golpear la conducción acertada de un presidente indígena que ha logrado convertir a Bolivia en un paradigma mundial, o por lo menos latinoamericano. A nadie se le escapa que en Bolivia hay la aplicación de un modelo económico que es estudiado por académicos y al mismo tiempo es explorado
incluso por políticos desde la propia izquierda, por los resultados que ha tenido en la generación de excedentes, en la distribución de la riqueza, en la reducción de la desigualdad social, la salida de la condición de pobres de miles de más de 1 millón de personas, la actitud soberana en el mundo, posicionando temas que en el pasado no hubieran sido posibles si no es con la fuerza que tiene el presidente Evo como el jefe, además de eso de las relaciones exteriores. Un país que va construyendo su independencia económica y va construyendo su soberanía política. Es decir, eso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo para los Estados Unidos. Estados Unidos considera que cualquier gobierno que logre independencia política y soberanía política es un mal ejemplo para América Latina, porque es un estímulo a la organización, a la lucha, a la rebelión de los pueblos en aquellos países que todavía están sometidos al neoliberalismo. Por lo tanto, hay que golpear la imagen del presidente Evo. Y hay que golpearlo de manera distinta a cómo se golpea a otros gobiernos de izquierda en la región, porque ¿por dónde lo van a golpear, Iván? Si por el lado del modelo económico, imposible. Imposible, que es un modelo económico que funciona. Por el lado político, imposible. Es decir, hay un gobierno muy fuerte. Hay una oposición que, si no fuera el padrinazgo de Estados Unidos, difícilmente estaría articulada y difícilmente podrá competir en las elecciones del 2019 con posibilidades de éxito, porque así lo muestran además las encuestas, donde no pasan del 7, el 8 o el 12% de respaldo ciudadano. Por lo tanto, ¿desde dónde hay que golpearlo? Hay que golpearlo desde el ámbito de la subversión ideológica, que es acciones encubiertas para minar la moral del presidente, mejor dicho, la imagen del presidente ante la gente, para minar la autoridad moral del Estado ante la población, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vemos una posición, y bien decía Iván, absolutamente reactiva, que no le ha propuesto absolutamente nada a este país en los últimos casi 12 años. Pues bien, esa oposición sabe que el señor Brennan y sus operadores en la Embajada de Estados Unidos son los que han ido articulando a la oposición durante varios meses. Y bueno, cuando plantea una solicitud de entrevista al presidente Evo, cuando plantea la despedida de Bolivia, para mí, Iván, lo que hace es confirmar que Bolivia es el escenario de un plan de injerencia por la vía de la subversión ideológica y la conspiración de aquí hacia el año 2019. ¿Quiénes son estos señores que el señor Brennan apadrina? Víctor Hugo Rojas era el director del NDI en el Perú, ¿sí? El NDI es el Instituto Nacional de la Democracia, que recibe plata de la NET. Esto va así: el Estado norteamericano libera fondos para la subversión, que los canaliza a través de dos instituciones. Una primera es la NET, y esta NET a la vez canaliza, mejor dicho, a través de dos instituciones que son el IRI y el NDI. Pues bien, el señor Víctor Hugo Rojas fue el encargado del NDI para conspirar, para apoyar con recursos, para apoyar con dinero a plataformas ciudadanas y a los partidos políticos de la derecha desde el Perú. Y él ha llegado a Bolivia varias veces. Pues bien, el señor Víctor Hugo Rojas tiene un ayudante, que no es poca cosa decir en realidad, porque él es el encargado del NDI en toda Sudamérica, que es el señor Francisco Herrero. Estos señores han estado indistintamente llegando a Bolivia desde antes del referéndum. Se acordarán ustedes que el presidente Evo denunció este hecho. Lo han hecho después del referéndum y han mantenido su presencia en el país hasta hace poco. No creo que sea la última vez. No ha pasado ni un mes, creo que como 3 semanas, de que el señor Víctor Hugo Rojas y el señor Francisco Herrero estuvieron en Bolivia. Se les organizó una
exposición pública en la gobernación de Santa Cruz, que no fue sino la fachada de una reunión, y ellos saben que lo que les estoy diciendo es verdad, de una reunión encubierta con sectores de la oposición boliviana. Así que ese es el señor Brenan. El señor Brenan articula movimientos, trata de dividir a los movimientos sociales, como en Achacachi, en los Yungas. Seguramente que quiere y ha pretendido repetir su historia en Nicaragua, no solo chantajeando a Bolaños, sino tratando de dividir al Frente Sandinista, ojo, tratando de dividir al Frente Sandinista, apoyando el descontento de sectores del sandinismo que por una y otra razón él pensaba que estaban descontentos con Daniel Ortega. Habrá que ver si en Bolivia ha tratado de hacer lo mismo. La historia larga se escribirá seguramente en varios meses y en varios años. Hace su política de articulación de la oposición y también de articulación a través de la oficina de prensa de los Estados Unidos con analistas y con periodistas altamente antigubernamentales, claramente contrarios al proceso de cambio. La foto que ha presentado el ministro Romero es nada más que una fotografía que expresa el grado de subordinación de, entre comillas, periodistas independientes que lo que hacen es someterse a la política de Washington para desarrollar las acciones de injerencia, las acciones de conspiración político-mediática contra el presidente Evo y el proceso de cambio. Ahí tenemos precisamente, Hugo, la foto a la que usted hacía referencia con todos los nombres, incluyendo la presencia del ex encargado de negocios Peter Brenan, y lo que decíamos, periodistas, gente de medios de comunicación y personas que tienen una línea muy dura de oposición y la manifiestan abiertamente. Eso es lo que nos hace pensar sobre las actividades del ex encargado de negocios en nuestro país, ¿cierto? Así es, así es. Y como esas reuniones han habido varias, no creo que se haya reunido una única vez, ¿no? Sí, las reuniones han sido permanentes, son reuniones donde se puede decir, para bajar la línea que los medios de oposición deben desarrollar contra el presidente Evo. El alumno más aplicado de esa línea es ciertamente Página 7. No es casual lo que hace Página 7 en el país, no obedece simplemente a la voluntad política, todos conocemos opositora, de su principal socio comercial empresarial, el señor Garafulig. No tiene que ver solo con él. Hay una línea que se le baja, y puede estar Raúl Peñaranda, que ya no está, pueden estar otros, el señor Juan Carlos Mercado, ¿no? El Gato Salazar, Juan Carlos Salazar, mejor dicho, ya no está. No importa quiénes sean los operadores, hay alguien que baja la línea. Y esa línea está clarísimo que es la Embajada de Estados Unidos, que lo operativiza a través de periodistas, analistas, entre comillas, escritores, que se muestran como imparciales, como independientes ante la población, pero que en realidad están jugando un partido mayor. Y ese partido mayor, entiéndase bien, no es pro ningún político boliviano. ¿Qué es lo grave de esta injerencia? No es pro Doria Medina, o pro Tuto Quiroga, o pro Carlos Mesa. La línea de Estados Unidos es afectar al presidente Morales, y en medio de eso buscar cuál va a ser su mejor interlocutor para las elecciones del 2019. Todo parece indicar que es el señor Mesa. Ellos saben que Doria Medina no tiene ninguna posibilidad. El señor Tuto Quiroga no tiene ninguna posibilidad. No solo que son los
son los alumnos fracasados, si usted quiere, de la estrategia norteamericana. El señor Tuto Quiroga le sirve más en su articulación internacional, siempre está fuera del país, entre otras cosas, articulando con la oposición venezolana, articulando con Almagro, sentando condiciones para la visita de diputados de la oposición boliviana, por ejemplo, a la OEA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo parece indicar que lo tienen más al señor Mesa, supuestamente, porque desde su condición de independiente, entre comillas, lo que va a hacer es posibilitar la articulación de la oposición. Bien, Hugo Moldis, le agradecemos el habernos dado estos criterios, sobre todo para la gente que nos está escuchando y viendo, no solamente en Bolivia, sino también a nivel internacional, de estos temas de injerencia, de conspiración, que no son nuevos. Ya el año 2008 también se demostró lo que pasaba con Philip Goldberg allá en Santa Cruz, en reuniones secretas, y por eso se tomó la decisión también a través del presidente Evo Morales de declarar persona no grata a ese ex embajador. Bueno, Hugo, la despedida y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Iván, yo me despido con lo siguiente, reitero, la política de Washington, canalizada a través de Goldberg en el periodo 2006-2009, fue de la confrontación directa. Pensaban que ese era el momento en que acababan sí o sí con Evo Morales para que no continuara el proceso de cambio, ¿no? Incluso se pensó hasta en el magnicidio. Un cable que está en los Wikileaks, ¿no? Donde más bien Estados Unidos, lejos de desmentir, confirma que había planes de conspiración para asesinar a Evo Morales y no denunció absolutamente nada, ¿sí? Muy bien, hoy con Brennan, la estrategia que no descarta nunca el golpe directo es la de ir minando las bases políticas, las bases ideológicas, las bases sociales del proceso de cambio. Es afectar la imagen, y sus principales instrumentos son los llamados también independientes, ya sea haciendo política o ya sea, entre comillas, desde los medios de comunicación. La estrategia está destinada a romper el lazo emocional que existe entre el presidente Evo y la inmensa mayoría de la población boliviana, romper ese lazo emocional, romper ese vínculo emocional. Es lo que se llama la guerra de cuarta generación. Ocupar la mente, conquistar el corazón, ocupar la mente para dirigirla en una dirección distinta al proceso de cambio, y de ahí hacen uso de medios, de redes sociales, de analistas, de libros, que lo único que nos hacen es tratar de instalar la mentira como si fuera verdad. De eso hay que estar advertidos, y la partida del señor Brennan, lejos de desvirtuar lo que se ha señalado de parte del gobierno, lo que estoy señalando también yo acá ahora, lejos de desvirtuar eso, lo que hace es confirmar que lo que está en marcha es una estrategia de clara subversión ideológica para evitar la postulación del presidente Evo en las elecciones del 2019. Muchísimas gracias, Hugo Moldis. Hacemos una pausa y enseguida la recta final del programa. Cantar por cantar no